está eh, Al Gore, que desde 2007, en donde ganó el premio Nobel por su valiosísimo aporte eh, con con la teoría y con la demostración del calentamiento global, que lo plasmó en su documental Una verdad incómoda. Este documental, que fue el que le hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz, postula que la temperatura se ha elevado desde fines del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2, que hace que se incremente el efecto invernadero. Ojo, desde el siglo XIX, es decir, 100 años atrás. Y también les invito a revisar en el YouTube este documental que se llama La historia de las cosas, que nos hace reflexionar cómo el ser humano se mueve en un mundo que es redondo, que es finito, que no es interminable, pero que tiene una cadena de producción lineal en donde convertimos en productores de gran cantidad de desechos, en gran cantidad de contaminantes, de toxinas. Y nunca antes el mundo ha estado tan contaminado por ahora. Y ese es el mundo en el que estamos naciendo los seres humanos, ese es el mundo en el que nos desarrollamos. Un mundo totalmente polucionado, en donde hay una población extrema, somos más de 8.000 millones de seres humanos, y de la forma en la que estamos nosotros necesitando recursos, dicen los científicos que necesitaríamos 1,5 planetas para satisfacer todas nuestras demandas. Y hay ciertos países, ciertas regiones que con su estilo de vida necesitarían mucho más, 5 o 6 planetas, me refiero a los países primermundistas, sobre todo a los Estados Unidos. Pero en este planeta en el que vivimos, también, además de estar súper poblado, hay mucha inequidad. Hay mucha gente, muchos grupos que tienen muchísimos recursos y la mayoría de los seres humanos se manejan con muy pocos recursos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque estas élites que dominan el mundo mantienen su status quo a través de ciertas corporaciones, de ciertos negocios, de ciertas empresas como el armamentismo, que básicamente nos tienen al borde de una autodestrucción. Si nosotros vemos cuánto fue el material bélico que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que es una de las historias nefastas de la humanidad, vemos que todas las bombas, inclusive la de Hiroshima, Nagasaki, todas las balas, todos los proyectiles que se gastaron ahí, tenían 2 megatones de potencia destructiva. Ahora tienen ustedes que saber que hay 2.000 megatones de capacidad destructiva. Suficiente que alguien aplaste un botón para que este mundo termine su existencia, termine la vida, o por lo menos la vida de los seres humanos. Y otra sería la historia de la humanidad si toda esta enorme inversión económica se trasladara a salud, a educación, a crear hospitales, a crear maternidades holísticas, a crear una humanidad diferente. Porque esta violencia que nosotros la palpamos todavía en las noticias, es pan de todos los días. Basta ver los noticieros para ver cómo la violencia se está apoderando de las calles en nuestra región sobre todo, y también de nuestros hogares. Cada vez esta violencia es más fuerte en el seno familiar. Son increíbles las estadísticas sobre femicidio. Todos ustedes conocen estas estadísticas que dicen que hay 1 de cada 3 mujeres ha sufrido agresión física, psicológica o violencia sexual por su pareja. En nuestra región, desafortunadamente, una mujer es asesinada cada 3 días.
Y por supuesto, estas cifras se van incrementando cada vez más. Y con todas estas reflexiones que les he hecho eh, anteriormente, yo les invito a reflexionar sobre este, esta conclusión que tal vez sea triste, pero hay que reflexionar que el amor en el mundo está en crisis y este amor es el que nosotros podemos volver a recuperar. Y tenemos que saber que estas transformaciones desfavorables que hemos producido en nuestro planeta, esta devastación de los recursos naturales, es muy, muy reciente. Si nosotros en este iceberg ponemos toda la historia de la evolución, vemos que la vida se desarrolló bajo el agua y hace miles de años hubo seres que ya se atrevieron a salir del agua y el ser humano apareció por acá, prácticamente en la cumbre. Entonces podríamos decir que esta devastación que hemos hecho del planeta se ha dado en los últimos centímetros de esta montaña. 100 años no es nada comparado con la evolución de la vida y tenemos que parar inmediatamente esta devastación. Y ahí podríamos preguntarnos algo que es fundamental. ¿Será que la evolución se equivocó con los seres humanos? ¿Será que la evolución nos ha convertido en un homo depredador, en un homo inconsciente, que puede abocarse como especie a una cascada autodestructiva? Pues esa pregunta la dejo en el ambiente y hasta mientras esperemos que este no sea el futuro que les espera a las generaciones venideras. Y por la profundidad de la problemática expuesta, les invito a regresar un poco en la historia de la vida en nuestro planeta y les invito a que pensemos en esta interfase entre el agua y la tierra, en donde hace millones de años este ser que se llama el Tiktaalik tuvo cambios ecológicos que le obligaron a tomar la decisión de salir del agua. Y gracias a esta decisión es la que la evolución continuó en la Tierra y pudo dar la aparición de los seres humanos. Y bueno, nosotros ahora estamos básicamente en un punto de la historia de la humanidad en donde podríamos compararnos al Tiktaalik, pues si no le apostamos a una evolución y a un cambio de rumbo, vamos a perecer. Y ese es un cambio de rumbo que nos tiene que llevar a la ecología, nos tiene que llevar hacia un homo espirituales, donde no vamos a tener cambios físicos, pero vamos a tener cambio de conciencia, cambio de espiritualidad. Y eso es lo que nosotros podemos lograr con el trabajo que hacemos en el nacimiento. Y bueno, quiero presentarles este libro también, que es un libro escrito por este autor francés que se llama Gerald Hutter, que dice que la única opción de la humanidad para sobrevivir es el amor. Y el amor es lo que nosotros podemos sembrar desde los primeros eh, años, los primeros meses, desde los primeros momentos en el que un ser humano llega al vientre materno. Y reflexionemos sobre esta frase que dice que todo el mundo habla de dejarle un mejor planeta a nuestros hijos, pero ahora tal vez deberíamos plantearnos dejar mejores hijos, mejores seres humanos a este planeta. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Pues el inicio de la vida es trascendental para crear una vinculación afectiva, para crear esta chispa de inicio del amor en el ser humano, en el bebé que nace, pues la impronta que se forja en la mente subconsciente tanto de la madre como de su bebé son alimentadas por las sensaciones, por las experiencias y por las vivencias que tienen durante la gestación, durante el trabajo de parto, durante el parto, durante el posparto. Y esto deja una huella profunda en la personalidad, en los afectos, en los temores, en el bienestar tanto de la madre como del bebé. Y es por eso importantísimo que nosotros
desarrollemos este tipo de actividad, este tipo de formación, este tipo de conciencia sobre un nacimiento más natural. Y tenemos también que reflexionar qué es lo que sucede con la madre cuando se embaraza. Lo que yo siempre les digo a las mamás, a las parejas que vienen por primera vez, es que reflexionen que hay un ser que estuvo en una dimensión de luz, en una dimensión de paz, en una dimensión de energía diferente a la que nosotros vivimos y decidió transmutar a este planeta, a esta dimensión terrenal, a esta dimensión física y las escogió a ellas, las escogió a ellas como sus madres. Entonces es una responsabilidad enorme la que tenemos porque a través de la maternidad estamos permitiendo que se materialice un ángel, que se materialice un ser de luz. Y tal vez deberíamos preguntarnos en qué momento este espíritu llega al cuerpo de la mamá. Esa es una pregunta que les dejo para que reflexionen. Y básicamente nuestro trabajo es fundamental, pues podemos guiar, acompañar y transformar a las familias en una de las etapas más trascendentales de nuestra vida, que es la etapa primal o periodo primal, que es llamado así por ser el primero y el más importante de nuestra vida. Incluye, como ustedes ven aquí, la concepción, la gestación, el nacimiento, la primera infancia hasta los 2, 3 años por lo menos. Hay autores que dicen que la etapa primal se va hasta los 6 o 7 años. No importa eso, lo importante es que en esta época de la vida nosotros tenemos un periodo trascendental desde muchas ópticas, pues aquí forjamos nuestra personalidad, aquí forjamos nuestro inconsciente y volvemos nuevamente al iceberg donde si lo comparamos a este iceberg con nuestra mente, toda la parte subconsciente nosotros la tenemos en la parte que está eh, aquí bajo el agua. Y luego nuestro consciente que se sustenta en estos cimientos del inconsciente es la menor parte que es la parte que está afuera. Y bueno, es en la etapa primal en donde el entorno que rodea al bebé influye en su programación epigenética. La epigenética, ustedes han escuchado hablar de la epigenética, esta nueva rama de la biología que nos explica cómo los genes pueden expresarse o no de acuerdo a las condiciones medioambientales. Entonces, todos sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas y estos 23 pares de cromosomas son como una biblioteca enorme en donde nosotros podemos utilizar los tomos, los libros que hay ahí para formar proteínas, para formar nuestro cuerpo y depende de cómo activemos estos genes, van a ser los libros que utilizamos, los mapas, los planos que utilizamos para construir o deconstruir nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente. Y es importante que tengamos al inicio de la vida un ambiente ecológico perfecto para que se desarrolle el ser humano de forma adecuada. Uno de los autores que más ha puesto el concepto primal en la palestra a nivel mundial es el doctor Michel Audin, quien fundó el Centro de Investigación de Salud Primal y cuenta con un banco de datos de miles de referencias en donde estudios publicados han relacionado lo que pasa en el inicio de la vida con los problemas que tiene el ser humano, tanto en su esfera física, mental, psicológica, espiritual, cuando somos adultos. Es decir, nosotros forjamos a nuestros hijos en la etapa primal para toda la vida. Y esto se ha demostrado en varias investigaciones. Por ejemplo, en el 2004, en la Universidad McGill de Canadá, se publicó un artículo llamado Programación Epigenética y Cuidado Materno, en donde se demostró cómo los afectos que tenía el bebé de su madre podían influenciar en esta epigenética de la formación de esta sustancia que se llama BDNF, que básicamente influye en nuestra inteligencia. O hay otros genes que básicamente pueden actuar en la capacidad de controlar el cortisol, es decir, de cómo vamos a manejar el estrés cuando somos adultos. Y estas
estas programaciones epigenéticas que se dan en nuestros genes al inicio de la vida tienen un carácter predominante para siempre e inclusive pueden influenciar en el futuro de nuestras generaciones, no solamente en nuestros hijos, sino en los hijos de nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, en nuestros nietos, en varias generaciones. Es decir, si nosotros hacemos un cambio de paradigma en la atención, en el cuidado de los bebés, ahora no solamente vamos a actuar sobre las familias y sus hijos actuales, sino en varias generaciones. Bueno, la epigenética, como les digo, tiene un efecto transgeneracional, podemos influenciar dramáticamente, pero para optimizar el aporte que tenemos que dar a las mujeres, a la familia en esta etapa primal, necesitamos una adecuada comprensión de la fisiología del parto y para eso tenemos que recordar que somos mamíferos, que somos animales, que tenemos una inteligencia instintiva y que ese instinto automáticamente es el que toma la posta del momento de la gestación, inclusive en el momento de la reproducción, en el momento del parto. Y este conocimiento instintivo, esta inteligencia instintiva, ha sido perfeccionada a través de la evolución, a través de millones de años. Esa es la herencia genética y los instintos están gobernados por nuestro cerebro primitivo que desencadena gracias a estímulos neurosensoriales que vienen de nuestro cuerpo. Esos son los instintos. Y son tan importantes estos instintos que muchas especies ni siquiera conocen a sus predecesores, como los salmones, las mariposas, y que sin embargo con esta inteligencia instintiva ya tienen la capacidad de procrearse, de saber cómo cuidarse de los depredadores, etcétera, cómo cuidar las crías. Y esta inteligencia instintiva se encuentra arraigada profunda en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y funciona por complejos mecanismos neuroendocrinos. Y en el tema de maternidad, sobre todo en las mujeres que han desarrollado en el camino de la historia sabiduría, conocimiento y amor en el proceso de parto y de los cuidados de la familia, ha funcionado perfectamente bien hasta hace pocos años, relativamente poquísimos años, 200, 300 años, la mayoría de nacimientos en el mundo continuaban siendo naturales, asistidos por parteras, por matronas, que sintonizaban con la mujer, con su entorno, y eran partos que mayormente se daban en casa y que respetaban la fisiología y las necesidades básicas de la parturienta. Y es eso lo que nosotros podemos y tenemos que conocer para poder ayudar de la mejor forma a nuestras mamás, a nuestras clientes. Y tenemos que recordar que el instinto se forjó en un contexto totalmente diferente al que vivimos ahora, un contexto de hace miles, 100.000 años, 50.000 años, en donde el ser humano estaba en relación con la naturaleza. Podíamos caminar, podíamos estar en contacto con el agua, con el viento, con la selva, en donde vivíamos totalmente diferente a lo que vivimos ahora. Ahora vivimos hacinados, vivimos en un mundo tóxico, vivimos estresados, presionados por un sistema de producción económica que nos esclaviza, que nos controla, que mantiene un status quo, priorizando el materialismo y el consumismo. Ahora ustedes saben que dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pues ese mundo actual en el que vivimos no es el mejor para que se desarrolle nuestro instinto. Mm. Tengo que ir viendo el tiempo porque tengo tantas cosas que comentarles, pero vamos avanzando. Bueno, y hay que recalcar que este instinto se encarga de funciones básicas de supervivencia en especie y está gobernado por nuestro cerebro primitivo, que es el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, que es diferente al neocórtex, que es lo que nos diferencia. Entonces, para que funcione el instinto, nosotros tenemos que más bien apagar el neocórtex, apagar nuestra corteza cerebral, apagar nuestro razonamiento, porque el instinto es reactivo, es automático y fluye cuando estamos más bien relajados. Y ya
Dijo Michel Odent, que es algo que les quiero recalcar, que el instinto funciona en el parto en un lugar que sea igual al que necesitamos para gestar un bebé, para hacer el amor. Entonces, si ustedes quieren ayudar a las mamás en el proceso de parto, lo que tienen es que procurarles ambientes como este, oscuros, privados, calientes, íntimos, donde ellas pueden hacer lo que quiera en libertad. Y eso vamos a ir poco a poco desarrollando. Pero ya cuando el parto se acerca, hay una hormona que tiene un rol importantísimo en la labor de parto, la melatonina. Al parecer, cuando ya el bebé está listo, está maduro, golpea con mediadores químicos del cerebro de su mamá y le dice, hey mamá, ya estamos listos. Y ahí es donde la melatonina eh, comienza a actuar y parecería ser que la melatonina que se desarrolla durante toda nuestra vida y que durante el parto, el embarazo está en niveles mucho más altos, podemos nosotros inclusive hacer que las mamás entrenen la producción de melatonina con un consejo simple, que vayan a dormir temprano, porque cuando vamos a dormir temprano, la melatonina que se produce en la noche se produce con más intensidad. Y para eso las mamás tienen que apagar sus pantallas, a no estar como nosotros y a estas horas todavía en la computadora, sino a las 8 de la noche ya apagar todas las luces azules y irse a dormir. Y es increíble cómo en el cerebro de la mamá se van formando progresivamente mucho más secreciones neurohormonales que nos alistan y nos preparan para este momento mágico. Y hablando de la melatonina, podríamos compararle con el director de una orquesta. Ustedes saben lo que hace el director de una orquesta, hace que todos los músicos actúen de una forma sincrónica y que a la final formen una sinfonía perfecta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros partos, hacer que estos partos sean perfectos, sean maravillosos. Y para que esto se dé, tenemos que evitar a este enemigo. No sé si ustedes le conocieron alguna vez al Chacal, que trabajaba en el show de Don Francisco, que entraba con su nota disonante y hacía que esta sinfonía se arruine totalmente. Pues este chacal, esta nota disonante, en nuestros partos es el miedo, es la adrenalina, es la tensión, que es lo que ahora experimentan las madres en los ambientes hospitalarios. Y básicamente podemos reflexionar que las condiciones que tienen las madres actualmente distan muchísimo de las condiciones que instintivamente nos marcó durante millones de años. Aquí podemos ver tal vez las primeras dulas, las primeras parteras que recibían bebés en soledad, en una cueva, en el campo, en una cabaña, en una caverna, qué sé yo. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar el miedo de nuestras mamás. Y este miedo es lo que se conoce como el efecto nocebo que es el, el hermano perverso del placebo. Y el efecto nocebo es cuando a una persona podemos enfermarle con nuestras creencias, con nuestro léxico, con nuestra terminología médica, en donde muchas veces durante las consultas prenatales les hablamos técnicamente y les hacemos pensar que están enfermas. Pues no, las mamás embarazadas no están enfermas, están viviendo la etapa tal vez más hermosa, más linda de su vida y ni hablar de las condiciones que tienen las mujeres ahora en los hospitales. Eh, bueno, felizmente ustedes ya están cambiando eso y ojalá se pueda cambiar a sitios más amigables, a sitios como los que nos dice Michelle Oden, propicios para tener una función fisiológica tan hermosa como gestar un bebé o como dormir. Nos preguntemos qué necesitamos para dormir y eso es lo que necesita una mujer embarazada
para el momento de su parto. Y tenemos que evitar toda la barbarie que hemos aprendido, barbarie con acciones innecesarias como los tactos, como el monitoreo, como el goteo de oxitocina, como la episiotomía, como toda esta medicalización del proceso de parto que lo ha convertido en una barbarie. Es decir, tenemos que desaprender y tenemos que reconocer que la obstetricia se ha equivocado y tenemos que cambiar esta historia y tenemos que quitar el miedo que hemos generado durante muchísimas generaciones de miles, millones de mujeres que han tenido una experiencia de dolor, de miedo, porque les hemos insertado en un ambiente ecológico, en un ambiente epigenético inadecuado, en un ambiente de sufrimiento, en un ambiente de dolor, en un ambiente que definitivamente no es el mejor, es el peor y que todavía sigue siendo utilizado lastimosamente, vergonzosamente dentro de muchos centros hospitalarios modernos. Y todos sabemos cuáles son las reacciones fisiológicas del miedo en donde se estimula la amígdala y genera una reacción de lucha o huida. Entonces, esto es lo que produce dolor, esto es lo que produce hipoxia en el útero, esto es lo que hace que las fibras uterinas que en el fondo del útero son longitudinales y que son las que sirven para empujar al bebé y que tienen que tener la colaboración de las fibras circulares que están hacia el cervix y que tienen que dilatarse en un movimiento perfecto, más bien tengan un movimiento totalmente eh, disonante, porque las fibras longitudinales que están en el fondo del útero se activan con el sistema nervioso parasimpático cuando la mujer está tranquila. Es decir, cuando la mujer está serena, actúan perfectamente bien y las contracciones son eficientes. Pero las fibras circulares que están hacia el cuello, hacia el cérvix, que son las que tienen que relajarse para dejar que el cérvix se abra, estas funcionan con el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático está relacionado con el estrés. Entonces, cuando una mujer está con estrés, está con miedo, está con dolor, está en un ambiente totalmente adverso como el que les estamos ofertando o los hemos ofertado en los últimos 100 años, que coincide desde cuando comenzamos a depredar este planeta, básicamente no van a tener labores de parto fisiológicas adecuadas, no van a tener partos eutóxicos, sino todo lo contrario, partos totalmente distóxicos. Y esto, por supuesto, ha hecho que los índices de cesárea se eleven de una forma alarmante. Y no solamente en nuestro país, esto es un problema mundial, pero los países tercermundistas somos los que desafortunadamente tenemos índices de cesárea más grandes en donde perdemos el mejor regalo que podemos darle a nuestros bebés, que es el microbioma, las bacterias, la inoculación de bacterias que tiene el bebé cuando pasa por el canal de parto, cuando está en contacto con la piel de su madre, cuando puede lactar inmediatamente, cuando hace colecho, cuando está íntimamente pegado a su mamá. Y por supuesto esto se da por temas económicos, temas de consumismo, temas actuales que son los que tenemos que cambiar. Por supuesto, una cesárea da más rédito al médico en un tiempo muy corto. Una cesárea le llevará 45 minutos en una fecha que él puede determinar y en donde, ¿quién es el héroe de la película? El médico. Yo, gracias a mí, nació tu bebé. En cambio, el parto natural requiere un tiempo mucho mayor, ustedes saben, un día, 2 días, que no un tiempo en donde no sabemos cuándo va a ser. Va a ser un fin de semana, va a ser un feriado, va a ser en plena madrugada y en donde el sistema paga menos y donde definitivamente no es el que se lleva la, eh, eh, la gloria, ni el médico, ni los profesionales de la salud, sino es la naturaleza, este instinto, este diseño perfecto de la mujer con su capacidad de generar vida, se lleva las glorias, la dula, la partera, la mujer que le acompaña. Y nosotros tenemos que ser simples observadores, porque cuando somos simples observadores nos convertimos en cómplices de un milagro maravilloso.
y no esta barbarie que se da en las cesáreas de los partos naturales, donde los seres humanos tienen un encuentro totalmente traumático con el mundo, un encuentro donde llegan a un mundo frío, a un mundo luminoso, a un mundo que lo perciben con dolor, con todos sus sentidos. Un mundo en donde ellos sienten asfixiarse porque al cortarles el cordón umbilical sienten que se van a morir y esa sensación de angustia, esa sensación de dolor, esa sensación de impotencia, esa violencia que sufren los bebés durante estos primeros minutos de vida es la que se queda epigenéticamente también guardada en su mente y la que después es consecuencia de todo lo que les conté al principio, de toda la violencia que está viviendo el mundo. Por eso es que si nosotros podemos cambiar la forma de nacer, podemos cambiar este mundo, podemos cambiar hacia mejor. Por eso tenemos que decirle no a la violencia obstétrica, no a la violencia primal, no a todo el error que ha cometido el sistema médico en estos últimos 100 o 200 años. Y básicamente tenemos que a las mamás darles una visión totalmente diferente. Tenemos que hacerles saber que este bebé que llega va a transformar su vida y que lo más valioso que pueden darle a este bebé es amor, es felicidad, es esfuerzo y es un encuentro natural perfecto. Y aquí les pongo esta andinista connotada del Ecuador, Carla Pérez, que sube montañas muy altas, que ha llegado al Everest varias veces sin oxígeno, pues ella en cada montaña que sube, por supuesto que tiene que hacer esfuerzo, por supuesto que le duelen las piernas, por supuesto que tiene que esforzarse, pero tiene dolor, tal vez sí tenga dolor, pero no tiene sufrimiento. Entonces, ese chip de sufrimiento que tenemos durante varias décadas de mujeres que han tenido un maltrato en los hospitales es lo que tenemos que cambiar. Y para eso tenemos que decirles a las mamás que ellas son los ojos, son las sensaciones, son los sentidos de su bebé. Y estas mamás tienen que saber que estos bebés miran el mundo a través de sus emociones, a través de sus ojos. Y si estas mamás aman a sus bebés, lo que tienen que darles es emociones positivas, tienen que darles lo mejor que tenga el mundo. Y por eso es que no tenemos que atemorizarles, no tenemos que darles ni razones para estar ni estresadas, ni tristes, ni frustradas, ni enojadas. Y para eso yo a las madres les digo simple, la receta es tápate los oídos y no escuches toda la cultura que tenemos arraigada de dolor, de sufrimiento alrededor del parto. Y otra de las cosas que siempre les digo es que les transmitan a su bebé lo mejor, les transmitan felicidad. Inclusive es lo que podemos nosotros transmitirles en cada control, en cada visita, en cada sesión de preparación para el parto. Comunícate con tu bebé y comunícale lo mejor que puedas. Y no solo la madre, el papá. Hay estudios que demuestran que los papás que hablan con sus bebés tienen mucha mejor relación con ellos y que inclusive los bebés cuando nacen y escuchan la voz de su papá, se tranquilizan, paran de llorar. Es decir, este es un milagro que lo hicieron los dos y que lo tienen que vivir los dos en comunidad. Y las mamás tienen que prepararse para un parto y para ese parto tienen que visualizar ese parto como un evento hermoso, tienen que visualizar que ellas van a ser las protagonistas que van a alcanzar esa meta, que van a alcanzar esa cumbre, esa montaña por sus propios medios. Porque cuando uno sube una montaña caminando, si bien tiene que hacer esfuerzo, si bien le duelen las piernas, cuando uno llega a la cumbre, ve todo el panorama, todo el paisaje, ¿y qué siente? Siente la gran satisfacción de haberlo hecho por sus propios medios. Si nosotros cogemos y subimos a una montaña en un jeep, en un helicóptero, llegamos y no vemos el paisaje con los mismos ojos que si lo hacemos por nuestros propios medios. Entonces las mamás durante la gestación, nosotros tenemos que aconsejarles que busquen momentos de relajación, de meditación, para que ellas puedan comunicarse, puedan hacer una introspección y comunicarse con sus bebés y puedan visualizar este parto idílico que es el que vamos a obtener. Y por supuesto, siempre tienen que tener el apoyo, la compañía.
la presencia masculina de su pareja o de la persona que ellas quieran, pues si este es un proceso neurohormonal de las hormonas de la maternidad, de la reproducción, las hormonas sexuales, ellas tienen que saber que estas hormonas son producidas por el estímulo de su pareja. Entonces, una forma simple de aliviar, de tranquilizar, de serenar a la mamá es que esté acompañada de su pareja y que no tenga que estar con una bata hospitalaria, sino que se vista como ella quiera vestirse y que no esté acostada en una camilla, sino que pueda moverse libremente y que los ritmos fisiológicos de cada mujer sean respetados, porque esa es otra de las cosas en donde la obstetricia moderna está cometiendo grandes errores en las intervenciones, en las inducciones, en las planificaciones de cesáreas innecesarias, en no saber que el parto puede ser eh, un evento que se da tan pronto como la semana 37 y ser normal, o irse hasta la semana 42 y ser normal. O hay mujeres que se necesitan para subir su montaña pocas horas, o hay otras que necesitan un par de días. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que cada mujer es un mundo y este proceso de parto tiene que ser respetado. Entonces, el tiempo es el que cada mujer necesite. Porque si a ustedes les digo, vamos a subir al Ilaló, que es una de las montañas que tengo aquí al frente de mi casa, y suban como ustedes quieran, seguro que tarde o temprano van a llegar a la cumbre, pero si yo les digo a correr, suban corriendo, no van a poder. Esa es la analogía de que les pongan un suero con oxitocina sintética. Entonces tenemos que dejar de intervenir, tenemos que dejar de apurar, tenemos que dejar de manipular a las mamás con nuestros tiempos y dejar que los tiempos fluyan. Y para eso se necesita que todo un equipo multidisciplinario de profesionales respete el proceso de parto, respete a las madres y nosotros acomodarnos a los requerimientos fisiológicos de las mamás y no lo contrario, porque nosotros hemos adaptado a las mamás a nuestras comodidades con la posición de litotomía, con los monitoreos, etcétera. Y básicamente eso rompe con esta fiesta, con este encuentro, con esta vivencia que tienen que tener las parejas a su ritmo, con elementos fáciles en donde ellos tienen que moverse, donde tienen que cambiar de posición, tienen que colgarse en un rebozo. Lili, que es mi esposa y que es una de las dulas maravillosas que he podido conocer en la vida, tal vez la mejor, les va a hablar de todos estos elementos en poco tiempo, pero los elementos que necesitamos para calmar el dolor son movimientos son elementos simples del movimiento, el calor, la privacidad, la intimidad, el masaje, el aroma, la música, la visualización. Y ahí es donde las mamás entran en este juego instintivo maravilloso, en este juego neurohormonal que les va a permitir vivir su proceso sin que nadie les moleste, sin que nadie les intervenga, sin que nadie les estorbe, como una fiesta, como vivieron su experiencia cuando gestaron al bebé en pareja. Y ahí es cuando nosotros vamos a ser simples eh, testigos de un milagro, cuando nosotros vamos a poder disfrutar el trabajo que hacen las dulas, y es lo que va a profundizar Lili en un momento, que básicamente es un trabajo que ya instintivamente lo tienen las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque las mujeres eran las que se quedaban en la tribu, las que se quedaban juntas mientras los hombres salíamos a cazar, a recolectar. Ellas eran las que cuidaban de los hijos, cuidaban de la casa y ellas aprendieron a curarse, a cuidarse y a cuidar de la familia. Entonces, ahí está Lili, ella es mi esposa, ella es mi compañera de vida y ella es la que les va a comentar en pocos minutos cuáles son estas técnicas de amor que hay que contar con las mamás. ¿Y por qué no la inmersión en agua? La inmersión en agua caliente es uno de los ah, elementos importantes en el trabajo de parto porque el frío es el peor enemigo de los nacimientos. Y como les decía, la libertad de posición, la posición vertical, es la que hace que la pelvis adquiera sus mayores diámetros
Y en estos mayores diámetros el bebé va bajando poco a poco. Como les decía, la luz tiene que ser muy tenue, tiene que ser una luz tal vez con una vela o con una luz infrarroja muy lenta, porque eso genera la producción de melatonina y la melatonina es la que, como les dije, controla todas las otras hormonas. Y llega un momento en el que el bebé ya va a coronar, ya va a nacer, y ahí también tiene un papel la adrenalina, que también es parte de esta sinfonía, pero en su momento, porque ahí es la mamá como que se despierta de este ensueño, de este mundo de parto en el que estuvo sumida y se pone en cuclillas y le da ganas de pujar y puja y lo hace de una forma perfecta. Y ahí tenemos que simplemente también respetar el tiempo del periné, el tiempo del nacimiento, no lanzarnos a tratar de dilatar manualmente o de hacer una episiotomía menos. Nosotros tuvimos más de 5.000 bebés y tal vez tuvimos en esos 5.000 bebés unos 2 o 3 episiotomías, es decir, el índice de episiotomía es de 1 por 1.000 partos. No se necesita episiotomía. Y realmente ahí es cuando la mamá vive esta satisfacción enorme de llegar a la meta, de llegar a su cumbre por sus propios medios y tener el mejor regalo, el mejor, eh, eh, la mejor satisfacción que es tener al bebé en sus brazos. Y si ustedes son madres, me van a dar la razón de que tal vez este es el momento más importante en la vida de una mujer, el tener a su bebé en los brazos. Y aquí nosotros tenemos que respetar la fisiología del cordón, porque el cordón continúa dándole oxígeno al bebé. El cordón necesita seguir latiendo para pasarle toda la sangre y todas las células madre que el bebé necesita. Ahora ustedes saben que hay prácticas de cortar el cordón y poner las células madre en un banco. Esa es una tontería porque las células madre tienen que estar dentro del cuerpo del bebé. Y además no tenemos que interrumpir este momento perfecto. Y quien tiene que cortar el cordón umbilical es el padre, porque él también es protagonista, él también subió la montaña. Y nosotros y el papá somos como los guías de montaña de esta mamá, que con nuestra presencia, con nuestra personalidad, con nuestra guía, hacemos que esta mamá pueda llegar a su cumbre. Y es increíble porque no solamente las mamás pueden tener partos prácticamente sin dolor o partos orgásmicos, sino que el nacimiento para el bebé también se hace un nacimiento agradable, un nacimiento tranquilo, un nacimiento en donde las miradas se intercambian, donde las sensaciones, los calores, los sonidos hacen que se despierte en sus neuronas, en su cerebro, todo un cúmulo de producción neurohormonal que favorece el encuentro con la lactancia y que definitivamente marcan epigenéticamente su vida para siempre, que van a hacer que ese sea un ser de amor, un ser de luz, un ser resiliente, un ser optimista, un ser que se inserta en el núcleo familiar como un ser aglutinante, como un ser diferente. Porque es increíble cómo las sensaciones, las vivencias que tiene el bebé en estos minutos van a transformar, van a activar canales neuronales que son los que van a estar presentes la mayor parte de su vida. Y nosotros tenemos que reflexionar que los canales neuronales, que las vivencias que estamos generando en los bebés que nacen de forma violenta, de forma eh, salvaje, en una cesárea innecesaria, imaginemos qué sensaciones tiene un bebé que nace en un hospital en esas condiciones. Son sensaciones totalmente adversas y es por eso el mundo cómo está y por eso comencé con toda la alusión al mundo moderno. Y por supuesto, todo este cóctel neurohormonal que se da en la mamá también se da en el bebé y comparten hormonas como las endorfinas. Ustedes saben que las endorfinas son como la morfina, son adictivas. Y en este momento de nacimiento, la naturaleza hace que estas hormonas se produzcan en tal magnitud que producen una conexión, una adicción del bebé a su madre y de la madre al bebé. Y eso da un attachment, un apego, un enamoramiento que es el enamoramiento que va a durar para siempre y que va a permitir que esa madre vuelque todo su instinto afectivo a cuidar de ese bebé y ese bebé se sienta amado, se sienta seguro,
se sienta tranquilo en los brazos de su mamá. Y así podemos nosotros simplemente con estos conocimientos hacer que estos partos sean diferentes, sean naturales, sean armónicos, sean realmente eh, tranquilos. Y si no separamos a la mamá de su bebé, los 1000 primeros minutos, las 1000 primeras horas de vida, estamos generando un contacto temprano, piel a piel, que tiene muchísimas ventajas fisiológicas eh, y repercusiones epigenéticas a futuro. Y el vínculo no solo tiene que ser de la madre con el bebé, sino del padre con el bebé. Hay muchísima evidencia de cuáles son las beneficios y los efectos fisiológicos del apego. Y una de las hormonas que tenemos que siempre mencionar es la oxitocina, porque la oxitocina es la hormona del amor. La oxitocina ahora está demostrada que no solamente produce amor en nosotros, sino estados de iluminación, estados de espiritualidad alta, estados de trascendencia. Y esa es la hormona que necesitamos para poder tener una trascendencia evolutiva de la humanidad. Y esta es la hormona que está presente en el parto cuando no es intervenida. Y cuando nosotros ponemos pitocin, cuando nosotros ponemos oxitocina sintética, estamos bloqueando totalmente la producción de oxitocina endógena y eso es realmente un error, es un craso error. Por eso procuremos no utilizar inducciones, conducciones, si no hay una indicación perfectamente precisa. Y cuando nosotros le damos condiciones ecológicas a la madre, esas condiciones no se necesitan nunca. Y ese contacto del bebé y sus padres tiene que mantenerse durante el tiempo que ellos quieran y no tiene que ser interrumpido por nada ni por nadie. Y así nosotros podemos estar formando familias diferentes, familias conscientes, familias amorosas, familias resilientes que se vuelcan a una crianza con apego, a una crianza con porteo, a una crianza con colecho, a estar junto a su bebé. Mamás que dejan de trabajar para priorizar lo más importante que es nuestros hijos, que son sus hijos. Y por supuesto, así nosotros podemos tener familias diferentes, familias amorosas que pueden generar un mundo diferente, un mundo mejor, un mundo ecológico, un mundo más espiritual. Así es que ese es el reto que tenemos, ese es el reto que, esa es la información que quiero transmitirles a ustedes de esta noche. Y ahora ustedes con esa información ya no pueden otra opción que ser embajadoras, embajadoras de un parto diferente, de un parto con amor, de un parto holístico, de un parto humanizado, de un parto en donde priorice el sentido común, en donde se priorice la fisiología y la profunda inteligencia de nuestro instinto, de nuestra producción neurohormonal, que no tenemos que hablar más, va a hacer la que tengamos un mundo mejor. Muchísimas gracias y he terminado en la hora que tenía. Y si hay preguntas, hay inquietudes, por supuesto, con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchas gracias, Dieguito. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta, por favor, lo podemos hacer a través del chat. Y si no, seguiríamos con la conferencia de Lilita. O tal vez al final que quieran hacerlo también. Si no hay ningún problema, al final podemos hacer las preguntas. Gracias, Dieguito. Ahora voy a dar paso a la presentación de Lili y creo que Patti quiere hacer una presentación también. Sí, muchísimas gracias. A ver, tengo el agrado de presentarle a Liliana Ruales, nacionalidad ecuatoriana, madre, esposa, abuela, dula, partera. Nació el 23 de diciembre del 61. Liliana estudió medicina, donde se enfrentó a la violencia obstétrica en los hospitales docentes, hecho que sensibilizó una conciencia de cambio. En 1986, su primer embarazo inicia una búsqueda de una alternativa diferente para el parto y nacimiento. Junto con su esposo, el doctor Diego Alarcón, ¿Me recibieron a escuchas, Patti? Daniela. Sí, muy bien.
a Daniela en febrero de 1987 en un ambiente tranquilo, privado e íntimo, hecho que marcó su visión de la ¿Me magia de escuchas? un parto Perdón. natural. Sí, sí, Dieguito, se te escucha muy bien. Ah, ya. En 1989 experimenta el nacimiento de su segundo hijo, que por circunstancias de fuerza mayor nace en un ambiente hospitalario, donde percibe la violencia obstétrica en toda su extensión. 2 años más tarde, en 1992, recibe junto a su esposo a la última de sus hijas en casa en un parto 100% natural que reafirmó su pasión por el nacimiento natural. Funda de esa forma la época en 1992 la Clínica Primavera, donde se inicia una vida dedicada a una maternidad respetuosa y humanizada. Acompaña a mujeres y parejas como Tula desde hace más de 20 años en la primavera, en donde ha recibido como 4.000 niños en agua, reduciendo significativamente el índice de cesáreas y otorgando a las madres las condiciones idóneas para un nacimiento con amor, convirtiéndose en un centro promotor de la humanización del parto en Ecuador y Sudamérica. En el año 2007 crea la Fundación Parto Humanizado Ecuador, que tiene como objetivo principal difundir la importancia e implicaciones de la etapa prenatal y sus fundamentos científicos, así como las evidencias en el cual se basan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para nacimientos respetuosos. Con ustedes, Lilian Ruales. Muy buenas noches con todos. Quiero agradecer a Patti Narváez por la gentil invitación a participar en este encuentro que estoy segura nos dejará una huella cálida en el corazón. Mi nombre es Liliana Ruales y he tenido la fortuna de, junto a mi esposo, haber recorrido un largo camino de cerca de 30 años ligados a la maternidad, al nacimiento, a la vida. He podido presenciar, acompañar, asistir a miles de nacimientos que sin lugar a dudas han llenado mi vida con experiencias enriquecedoras de lucha, de confianza, de entrega y amor. El tema que abordaremos esta noche se refiere al acompañamiento afectivo en el proceso del parto y el nacimiento. El inicio de la vida es un tema que ha fascinado a la humanidad a lo largo de toda la historia. Como veremos estos minutos que siguen, es uno de los momentos más trascendentales en nuestra vida. La impronta tenemos en nuestra mente subconsciente a través de las sensaciones y experiencias que nos ofrece el medio ambiente y el entorno que nos rodea, marcando nuestro potencial, nuestra personalidad, nuestros afectos y nuestros temores. El inicio de la vida es fundamental para crear una vinculación afectiva, amorosa, con el que el bebé nace. El acompañamiento afectivo durante el parto es fundamental para la salud emocional y física de la mujer y su familia. Cada vez tenemos más evidencia científica sobre los beneficios que en el bebé el afecto da exclusivamente durante la etapa primaria. En muchas culturas, las parteras, mujeres que asistían a las embarazadas en el proceso de dar a luz, jugaron un papel relevante en el misterio del nacimiento. Las mujeres solían recibir el apoyo de otras mujeres como comadronas o familiares, quienes les brindaban ayuda física y emocional para facilitar el proceso del parto. La bipedestación hizo posible que una columna erguida soporte un mayor peso de una masa encefálica más grande. Permitió el uso de las manos y el uso de las herramientas que mejoraron la calidad de vida y la nutrición. Pero también la bipedestación produjo cambios estructurales en la anatomía de la pelvis que ocasionaron un estrechamiento del canal
por donde tenía que pasar una cabeza más grande. El apoyo a la mujer se volvió fundamental en la especie humana, pues el paso del bebé a través de la pelvis es un reto fisiológico. El apoyo afectivo y la red social que se crea alrededor de la parturienta eran fundamentales para afrontar la experiencia y garantizar la seguridad de la madre y el bebé. Es por ello que desde etapas tempranas, las comadronas y las dulas se convirtieron en mujeres con conocimiento empírico y experiencia. Eran las encargadas de atender los partos. Su papel no se limitaba a la asistencia física, sino también incluía el apoyo emocional y la transmisión de conocimientos de generación en generación. Las comadronas, con sus saberes ancestrales, brindaban consuelo, aliento y tranquilidad a la parturienta durante el proceso. Podemos imaginar cómo serían estos partos hace cientos de miles de años. En esta era, las mujeres siempre se mantenían en el centro del núcleo familiar. Eran quienes permanecían en las cuevas, en las chozas, en las aldeas, mientras los hombres salían a cazar o a recolectar frutos, como todavía lo vivencian muchas culturas aborígenes, no intervenidas ni contaminadas por nuestra cultura. Fueron asistiéndose entre ellas, aprendiendo cómo solucionar problemas, cómo sanar, aliviar y consolar. Y esto ha funcionado a través de millones de años. Gracias a esta sabiduría estamos aquí y nos hemos convertido en los amos del planeta. Las mujeres solían dar a luz en sus hogares, rodeadas de familiares y vecinas. Este círculo de mujeres brindaba apoyo emocional, físico a la parturienta. La presencia de otras mujeres y sus conocimientos y experiencias generaban un ambiente de seguridad y confianza, lo que ayudaba a la mujer a afrontar el dolor y el miedo que se asociaba en el parto. Durante toda la historia del ser humano y en la mayoría de las culturas, es habitual que la madre esté acompañada en el parto por otra mujer. Estas mujeres, con esa capacidad innata e instintiva, es lo que se denomina dula. La palabra dula es en griego una mujer que sirve a otra. La dula hoy es una mujer experimentada en el parto y en el puerperio, que acompaña a la madre dándole apoyo emocional y físico, ofreciéndole información de forma empática. Las dulas estamos en los nacimientos para proteger y honrar el espacio, para poder ser testigos de los primeros minutos de vida de un nuevo ser y de esa mamá que nace también al mismo tiempo y en las nuevas familias. Las dulas llenan un espacio importante en una época en que las familias están más dispersas y ausentes. Estas condiciones en las que la humanidad se ha dado la mayor parte de su historia constata notablemente con el avance tecnológico y tecnocrático que vive el mundo actualmente. En los 2 siglos anteriores, los cambios han sido más drásticos que en el resto de nuestra historia, y las condiciones en las que vivían nuestros antepasados distan mucho de las actuales. Nuestra supremacía intelectual nos hace pensar que podemos controlar todas las variables si llegamos a la luna, al fondo de los mares, si podemos domar a la naturaleza, construir enormes rascacielos. Con nuestra tecnología pensamos poder controlar hasta el nacimiento. Durante este tiempo, muchas mujeres sintieron falta de humanidad y respeto en la asistencia profesional al embarazo, parto y posparto. Hemos vivido una época donde no se ha escuchado ni se tiene en consideración la opinión de las madres. Esto generó un clima de desconfianza y miedo.
la sabiduría femenina fue relegada por la tecnología, con partos tecnocráticos, como lo dice Robbie Davis Floyd, donde hay una separación del cuerpo y la mente. El cuerpo se convierte en una máquina, la maternidad en una fábrica, la madre en una paciente, el bebé en un producto y la tecnología es lo más importante. Muchas mujeres ya han sido traumatizadas por su parto y han quedado así, sin ser escuchadas, sin apoyo, sin compartir ni intercambiar para expresar su experiencia y sanar. Hoy en día, que no quiere pasar. Hoy en día hay como un estado de emergencia en torno al nacimiento, como si realmente fuera algo peligroso, que se debe absolutamente dominar y controlar, como si la vida ya no supiera abrirse camino por sí sola. Felizmente, hay una renovada lucha por la humanización, por la asistencia profesional y la maternidad en los últimos años, y se ha comprobado que la asistencia de una dula en la gestación y el nacimiento provee numerosos beneficios emocionales, psíquicos y fisiológicos a la mujer en la etapa pre- y postnatales. En mi trabajo en la primavera, tuve el privilegio de compartir con muchas mujeres que se capacitaron en este camino de servicio y amor, recordando que el nacimiento es un momento crucial en la vida de un ser humano. Está demostrado científicamente los efectos beneficiosos de una dula en el nacimiento y en el parto. Se han reportado una disminución significativa en el índice de cesáreas y el uso de intervenciones en mujeres que tuvieron un acompañamiento efectivo y afectivo. Además, las mujeres que fueron acompañadas por una dula sienten una experiencia mucho más satisfactoria en el proceso del parto. Además, cuando hay una dula acompañando a la mujer, se ha visto una reducción en los tiempos de trabajo de parto, es decir, un acompañamiento afectivo. Incide favorablemente en el desarrollo y la experiencia del parto. Las dulas no tienen necesariamente una formación en salud. Son mujeres motivadas o madres experimentadas que hacemos de ángeles de la guarda de las embarazadas. Lo óptimo es crear una conexión o vinculación afectiva con la mamá embarazada, desde la gestación, en donde se le puede guiar para crear un plan de parto que refleje sus preferencias y necesidades, así como empoderarla emocionalmente en el proceso. Durante el embarazo, en el acompañamiento se dan consejos a la mamá en cuanto a ejercicios como baile, caminata, cantar, etc. Se debe además enseñar técnicas de respiración, de relajación y se debe socializar con las mamás la importancia de comunicarse afectivamente con su bebé. La dula puede también aconsejar a los papás para que mimen a sus parejas y las hablen con sus bebés. Hay estudios que señalan que los bebés que escuchan la voz de sus papás se calman rápidamente y estabilizan su respiración. La dula puede acompañar a las mamás desde etapas tempranas de la labor y aconsejar el mejor momento para acudir al hospital y procurar que la mamá tenga libertad de tomar decisiones en cuanto a sus deseos. En la labor de parto, la dula debe prever de un ambiente tranquilo y seguro donde la madre pueda adoptar diferentes posiciones verticales de una forma cómoda y segura. Las dulas entienden las necesidades de la mamá y el carácter instintivo del parto.
y proveen a la madre lugares íntimos y privados para el desarrollo neurohormonal adecuado, como los habían ya explicado, con luz tenue, cálido, el no sentirse observada, sin ruidos, lo cual permitirá vivir el dolor de parto de otra manera. Colabora con el equipo de salud en los procedimientos de control del bienestar durante la labor de parto, tanto de la madre como lo del bebé. Muchas dulas experimentadas pueden percatarse de circunstancias de riesgo y comunicarlas al personal de salud. Bueno, es importante, como ustedes saben, crear un ambiente donde la mamá pueda sentirse cómoda, donde pueda desarrollar su faceta instintiva. Y esto no es una tarea difícil, pues lo único que tenemos que hacer es bajar luces, tener una luz amarilla de baja intensidad, un calefactor que pueda mantener ambiente caliente, frazadas, aromas, velas, música y sobre todo la privacidad. Cuando la madre se siente segura, su nivel de estrés disminuye y por supuesto el nivel de dolor también disminuye. La presencia de la pareja influye mucho en este bienestar. Muchas veces es mejor tener una conducta paciente y expectante. Hacer menos es más. Recordemos que las neuronas en espejo se activan en la mamá y en ellas captan fácilmente el estado de ánimo que nosotros reflejamos. Tener una actitud de seguridad, de paciencia, transmitiendo la sensación de que está yendo por un buen camino, es uno de los recursos más valiosos que una dula puede hacer en el momento del parto. El adoptar una posición adecuada, en donde la mujer pueda tener una libertad total de moverse y de seguir el ímpetu de su cuerpo, hace que la sensación de dolor disminuya considerablemente y para mantenerse en movimiento es muy útil el uso de una pelota, el tener en el techo una herramienta para poder colgar un rebozo y la famosa silla de parto holandés en la que ustedes están seguramente ya muy familiarizadas. El aspecto fundamental, como ya hemos topado anteriormente, es el control del dolor y adoptar poner el calor local sobre la espalda, el dar el masaje, la inmersión en el agua caliente, la música, los aromas son importantes herramientas para competir con los estímulos dolorosos y hacer que la experiencia del parto sea más grata. Recordemos que el masaje es un estímulo importante en la producción de endorfinas endógenas que alivian el dolor. El contacto físico del masaje activa los receptores sensoriales de la piel, lo que a su vez envía señales al cerebro, desencadenando la liberación de endorfinas. Si ustedes disponen de una tina, la inmersión en el agua caliente alivia considerablemente el dolor, pero no en todos los lugares se puede contar con este recurso. Así es que podemos simplemente pedir a la mamá que tome una ducha de agua caliente o aplicar compresas calientes en la espalda. Los aceites esenciales también son muy útiles para aliviar el dolor, igual por competencia de estímulos dolorosos a nivel superior. El estrés prolongado o crónico puede conducir a afectos negativos como ansiedad, irritabilidad, enojo y depresión, mientras que los afectos positivos como la alegría y optimismo pueden ayudar a mitigar los efectos del estrés. La presencia de una dula durante el parto reduce el estrés y la ansiedad. Nosotros podemos ayudar a la mujer a sentirse más calmada y segura durante el parto. Si llegara a suceder cualquier problema o complicación, el trabajo que nosotros realizamos siempre tiene que estar supeditado a las decisiones de un obstetra
pero como ustedes son la mayoría de profesionales en esta rama, mi consejo sería que su práctica se edularice y así podrán ser generadoras de partos naturales muy lindos. En el momento del parto, el tiempo se detiene y la mujer está en otro espacio. Entonces, ella necesita apoyo, ternura, confianza, empoderamiento para poder superar estos momentos. Nuestra misión es guiar a la mujer para que pueda dar a luz sin miedos, para permanecer en su burbuja, para liberar las hormonas necesarias para un buen desarrollo del parto. Dentro del acompañamiento afectivo, tenemos que propender a un encuentro de amor intenso. El contacto de piel a piel es fundamental. Y dentro de la normativa, felizmente, ya se considera el corte oportuno del cordón umbilical que debe hacerse cuando este ha dejado de latir. En nuestra práctica, los papás eran quienes cortaban el cordón y nuestra tarea era aconsejarle una bendición y bienvenida a su bebé. Así, el cóctel hormonal embriaga de amor al cerebro de la madre y el cerebro del bebé, y esto permite una primera conexión visual que es fundamental. Es como a través de esas pupilas dilatadas hay un encuentro espiritual entre la madre y su bebé. Y todos quienes presenciamos este milagro, igual nos contagiamos de esas sensaciones que frisan en lo místico, que se fijan en el alma. El medio ambiente que espera el bebé cuando llega a este mundo es algo tan simple e incomprendido a la vez. Los únicos estímulos que requiere son los abrazos, las caricias, el calor, el enorme amor que irradia la madre, que se siente una triunfadora. Llegó a la meta por sus propios medios, con la fuerza de todas las madres que le precedieron, con la fuerza y la perfección de la naturaleza. En un acompañamiento respetuoso, tenemos un papel importante en la lactancia materna. Debemos brindar las condiciones adecuadas y el apoyo específico en la lactancia, como la postura correcta del bebé, el agarre adecuado y la resolución de problemas comunes. Las dulas debemos tener un papel importante en la información y el apoyo sobre el colecho, que es dormir en la misma cama con el bebé, pero hay que hacerlo con precaución y basadas en información científica adecuada y actualizada. Las dulas y el porteo o crianza en brazos están estrechamente relacionadas. Las dulas pueden apoyar a las madres en las prácticas de porteo, así como proporcionar información sobre los beneficios y cuidados necesarios. Las dulas también ayudan a las madres a gestionar las emociones, preocupaciones que pueden surgir durante el proceso del porteo. Y así, de esta manera, podemos concluir que un acompañamiento afectivo durante la gestación, el parto y el postparto pueden generar una experiencia natural, saludable y espiritual que incide en la madre, su hijo y en la familia que generan. Las dulas somos testigos de la valentía y el poder de las madres, acompañándolos, educándolos y confidentes, recordándole a la madre de su fuerza y su poder. Quisiera pasar un video para que ustedes puedan observar y a través de eso poder también hacer las preguntas que tengan por venir. Gracias. Voy a poner el video. Gracias, Lilita. Por favor, a los compañeros, si tienen alguna pregunta, háganla a través del chat.
Higuita está pasando, pero no hay sonido. Bueno, les voy a ir comentando más bien algunas cosillas de este video. Ustedes ven cómo las mamás están bailando y el baile es una de las mejores tácticas para que una labor de parto termine en un parto natural. Miren ahí como Lily está trabajando con una mamá. El movimiento es clave. Y a la izquierda de Lily hay otra dula que se está formando. Aquí formamos muchísimas dulas y gran parte de esas dulas son las que están aportando un grano de arena significativo en este cambio hacia una humanización del nacimiento. Si ustedes se fijan, esta es una mamá en labor y es como una fiesta. Está con su pareja, está vestida con su ropa. Lo que les decíamos, el movimiento tiene que ser apoyado por las esferas, por las pelotas. Necesitan siempre un rebozo que esté fijo en el pecho. No son elementos tecnológicos muy complejos, no son elementos tecnológicos que sean ni costosos ni difíciles de conseguir. Y la inmersión en agua sí es una maravilla. Desafortunadamente hay muy pocos sitios, o tal vez contados sitios que tienen tinas donde las mamás puedan hacer inmersión. Y es por eso que el parto en agua en casa está cobrando cada vez más fuerza, porque las mamás en su casa pueden preparar el ambiente. Si se fijan, la luz es muy tenue. Y esta mamá, a pesar de estar en la bañera, si decide ponerse en posición vertical, de pie, y moverse, mover la cadera para un lado, para otro, ir buscando su mejor posición. Y tenemos que estar conscientes de que el parto es una experiencia diferente en cada mamá. Miren, ahí está la pareja apoyándose. El momento de la contracción, ella puede tranquilamente ir a la posición en cuclillas y no tenemos que preocuparnos de que el bebé se caiga ni caiga al suelo porque el agua está ahí abajo. Y si ustedes ven, el nacimiento es lento. Esto no necesitamos apurarnos. Nos han metido en la cabeza que ahí el bebé puede asfixiarse, que corre peligro, pero no nos olvidemos que sigue con el aporte de oxígeno al cordón umbilical. Si ustedes se fijan, la mamá está tranquila, no está bajo el efecto de ningún analgésico, ni peridural, ni mucho menos. Y si ustedes se fijan en la cara del papá, es una cara de más preocupación, de más dolor, de más esfuerzo que el de la mamá. Ella está muy tranquila, a pesar de que ustedes ven que el bebé está en expulsivo. Y siempre hay espacio para una caricia, para una demostración de afecto, que son las que alimentan la producción neurohormonal. Y los bebés prácticamente nacen sin ninguna ayuda. Tenemos que olvidarnos de la maniobra que del hombro, que hace para adelante, hace para atrás, sino esperar simplemente tanto en el agua como fuera del agua, los bebés nacen facilito. Y realmente lo que tiene que hacer la persona que recibe el bebé con sentido común es ponerle en el pecho de su mamá. No tenemos que hacer otra cosa, no tenemos que estar aspirando a los bebés, no tenemos que estarles estimulando con eh, secado vigoroso, con sondas, con nada, porque los bebés no necesitan eso, los bebés lo que esperan es esto, el encuentro con la piel, con el pecho de su mamá.
Por supuesto que se respeta el pudor y lo que las mamás quieran utilizar en ese momento, pero instintivamente las mamás se descubren y reciben a su bebé. El parto natural se da inclusive eh, en circunstancias que ya hubieran hecho cesáreas. Si ustedes se fijan, este bebé tiene varias vueltas de cordón umbilical en el cuello. Si ustedes cuentan, va una, va dos, va tres, va cuatro, y no ha pasado absolutamente nada, nacen de forma natural. Ahora les hacen una ecografía y por media vuelta del cordón umbilical ya les hacen dudar a las mamás, ya les hacen pensar que no pueden, ya les hacen pensar que necesitan de una innecesaria, como se les llama a las cesáreas que no tienen una indicación médica precisa. Ahora desafortunadamente hay tantos y tantos pretextos. Las mujeres son adobadas durante la consulta prenatal para dudar de su capacidad. Y bueno, el bebé que nace poco a poco se va relajando, se va tranquilizando, se va sintonizando con las sensaciones, con las caricias, con el pecho, con el calor de su mamá. Y por supuesto, el ambiente tiene que estar siempre muy calientito, ¿no? Eso es uno de los secretos. Y como les comentábamos, el padre, el que tiene que cortar el cordón umbilical, como les decía Lili, este es un acto simbólico, un ritual de inicio de vida, en donde esas bendiciones, esa bienvenida que se le da al bebé, quedan grabadas en su psiquis. Ustedes pueden fijarse en esos ojos curiosos, en esa mirada tranquila, en esa actitud serena. ¿Dónde estoy? Qué hermoso sitio. Ay, aquí está mi mami. Hola, mami. Y va al pecho de la mamá tranquilamente, porque ese es el mejor ecosistema, ese es el lugar donde el bebé recibe los los estímulos epigenéticos perfectos para que sus genes se activen de forma positiva. Es increíble la tranquilidad que tienen estos bebés. Y esa tranquilidad que ustedes la pueden observar, esa tranquilidad, esa armonía que los bebés tienen, les acompaña toda la vida. Nosotros ahora tenemos familias que nos vienen a visitar con bebés, entre comillas, de 30 años o más. Y todos nos dan testimonios de cómo es la evolución, de cómo es la personalidad de estos seres. Y son seres aglutinantes, son seres tranquilos, son seres que manejan muy bien el estrés. Y por supuesto, cuando las emociones son emocionalmente positivas, eso incide en su esfera cognitiva, en su capacidad de aprendizaje. Eso Diego, incide no se oye muy bien. en muchos aspectos, aspectos varios. Miren, tranquilos, no se ve el llanto, no se ve el trauma, no se ve la desesperación. Y inclusive los tiempos de lactancia tienen que ser respetados porque el bebé se conecta con la areola de la mamá, ve primero esa manchita oscura en el pecho y repta hacia ella, y tenemos que dejar que poco a poco él se sintonice con la lactancia, que el bebé encuentre el pezón de la mamá. Y así eh, se da una transición de el aporte energético que le daba el cordón umbilical al aporte energético que le van a dar las primeras gotitas de calostro. Y en esa búsqueda, en ese lengüeteo, se está beneficiando de todas las bacterias que tiene la mamá.
Y por supuesto, esto hace que los bebés sean mucho más saludables. Hay que erradicar de la vida de los bebés todos los sucedáneos, las fórmulas, los biberones, que también son muy nocivos. Y ese es un poco el video, las experiencias, las eh, valiosísimas y privilegiadas experiencias que nosotros tuvimos con la maternidad y que las seguimos teniendo, no tan frecuente como antes, pero que nos permiten afirmar sin lugar a equivocarnos que definitivamente el nacer con amor puede cambiar el mundo. El nacer con amor definitivamente puede dar paso a una reevolución, a una revolución hacia el amor, hacia la tranquilidad, hacia la paz. Así es que si tienen preguntas, por favor, por el chat, que ya voy a... Dieguito, sí hay una pregunta de Soraya Barragán. Dice, desde su experiencia como personal de salud que atendió cientos de partos humanizados, mi pregunta es, ¿qué le falta al sistema de salud para aplicar el protocolo de los derechos de la madre y del bebé durante el parto humanizado? Lo que le falta es simplemente el entender cuáles son las condiciones fisiológicas para que la madre tenga una experiencia grata. Nos falta desaprender 200 años de equivocación. Y hay un viejo maestro que decía que un obstetra tiene que tener unas buenas glúteos para estar sentado y ojalá le pongan ahí un chicle para que no se mueva y no meta la mano. Nos falta confiar en el diseño que ha dado la naturaleza. Es un diseño maravilloso, es un diseño perfecto, es un diseño que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, en más del 90% de los casos, llega a un final feliz, sin ninguna complicación, sin ningún problema. El tema es que el sistema nos ha entrenado y nos ha forjado como con una visión medicalizada, con una visión de riesgo del parto, y no nos damos cuenta que esa formación nos hace que a las mamás les llenemos la cabeza de toda la patología obstétrica y nos convirtamos en una herramienta de alimentar el miedo a través del efecto nocebo, de una forma inconsciente muchas veces, y de otra forma consciente en obstetras que las mujeres a propósito les pintan todos los riesgos para terminar en una cesárea innecesaria. Entonces, lo que se necesita básicamente es compartir esta información, compartir estos saberes, estos sentires que son eh, simples, que son del sentido común. Y alguien que pide un consejo para llegar más a la paciente y al familiar, para que se deje guiar más, para que pueda tener un parto humanizado, lo primero hay que saber que no son pacientes, porque no están enfermas, son mujeres que están viviendo una etapa fisiológica perfecta, plena, es la etapa más luminosa, por eso al parto se le dice dar a luz. Y lo que tenemos es que hablarles como yo les he hablado esta noche y decirles a las mamás lo valioso que es este ángel que lleva en su vientre, lo transformador que va a ser este ser en la vida de los papás, porque cuando somos papás nuestra vida se transforma y nos volvemos personas que evolucionamos, que maduramos, que tenemos una perspectiva diferente de la vida. Y cuando les hacemos reflexionar a las mamás sobre el hecho de que ellas se convierten en un
ente transmisor del medio ambiente para sus bebés y de cómo esos bebés van a recibir amor, felicidad a través de sus sensaciones. Estas mamás apuestan a una vivencia amorosa en el embarazo. Y cuando las mamás se enteran de cuáles son los beneficios para ella y para su bebé de un parto natural y lo pueden visualizar en estos videos que nosotros los tenemos muchísimos en el YouTube, los pueden encontrar. Y cuando las mamás se empoderan de su proceso y les infundimos la confianza necesaria en su instinto, cuando no, en vez de hacerles sentir enfermas o que están sufriendo un proceso patológico, les hacemos ver la luz que están trayendo, definitivamente eso hace mucho más fácil que ellas tomen el sartén por el mango y se preparen. Entonces, cuando desde el embarazo, desde la gestación, les podemos en un curso de preparación enseñar todas estas técnicas de control del dolor, les enseñamos la visualización, les hacemos que lleven su música, les hacemos que aprendan todos los movimientos, que aprendan el juego con la esfera y les hacemos entender la importancia que tiene la producción neurohormonal en ellas, en su cerebro y en el cerebro de su bebé. Definitivamente ellas no necesitan dejarse guiar porque toman el proceso en sus manos y definitivamente terminan en partos hermosos, en partos lindísimos. Y por supuesto que la violencia ginecobstétrica, violencia primal, como yo le llamo, está arraigada profundamente en nuestro sistema y es muy difícil porque ya culturalmente inclusive está en la mente de las mamás porque ellas a veces piensan que es mejor una cesárea planificada antes que un parto natural. Pero hay que tener confianza porque de uno en uno, poquito a poquito, se puede ir cambiando las mentes de las mamás, se puede ir cambiando este acervo cultural negativo que definitivamente lo vivimos en la mayoría de centros hospitalarios, sobre todo a nivel privado. Si uno quiere tener un parto natural, a veces ahora es preferible irse al sistema público donde están mucho más capacitados en todos los derechos de la mamá y en toda la normativa que ustedes revisaron el día de ayer con Patty. Entonces es importante que nosotros tengamos confianza y podamos transmitir a las mamás sus derechos y cómo esos derechos influyen de forma positiva en su bienestar y en el salud, en el bienestar de sus bebés. Así es que les deseo muchísimo éxito en esta empresa difícil que es volverse eh, elementos de cambio de un sistema que necesita urgente de un cambio de rumbo, porque definitivamente la humanidad está abocada a una cascada de autodestrucción que si no tiene un cambio de rumbo, no sé a dónde nos puede llevar y en un futuro cercano. Así es que gracias por su atención, gracias por el asimilar estas experiencias y el, como les decía hace un momento, convertirse en embajadores de un parto diferente. Y eso no es una tarea imposible, tampoco es fácil, porque tenemos que dedicarnos a estudiar. Hay tanta y tanta evidencia acerca de todos estos detalles que hemos conversado esta noche, de cómo influye de forma positiva el movimiento, de cómo influye el calor, de cómo influye la visualización o técnicas de hipnoparto, y sobre todo de cuáles son las ventajas
de un encuentro piel a piel donde el bebé y la mamá puedan establecer este vínculo que es tan importante, pues este vínculo va a marcar la personalidad, como hemos dicho varias veces, para toda la vida. No sé si hay alguna pregunta más. Muchísimas gracias, Diego y Lilita, por compartir maravillosamente las experiencias de ustedes. No creo que dice, no hay ninguna pregunta más. Lo que hay es felicitaciones por compartir estas experiencias. Si no tenemos ninguna pregunta más, yo les agradezco la presencia. Muchísimas gracias, Diego y Lilita. Y tenerles, compañeras, indicado que el 6 de diciembre estamos para la situación práctica en Guayaquil. Por favor, por confirmar por interno también. Muchísimas gracias, Dieguito. Gracias, Patti, gracias a todos y estamos en contacto muy pronto. Suerte, bendiciones. Amén.